Continuamos en Sin Distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura con el sello de la UNED, la universidad pública que está más cerca de todos. Trataremos ahora de filología, en concreto de lengua española, y nos vamos a detener en la semántica, una aproximación histórica a esta ciencia, a esta materia, fundamental dentro de los estudios filológicos. En nuestro programa Sin Distancias vamos a hablar ahora de filología. Me acompaña en este programa el catedrático Francisco Abad Nebot, que es catedrático de Lengua Española en la Facultad de Filología de la UNED. Profesor Abad, muchas gracias por acudir a esta cita y bienvenido a este programa. Pues muchas gracias y estoy a vuestra disposición. El título que propusimos siempre decimos, por supuesto, estudiantes de la UNED en primer lugar, pero están invitados a escuchar estos espacios, puesto que quedan colgados, además de emitirse en Radio 3, de Radio Nacional de España, quedan colgados en canal.uned.es y ahí puede acceder cualquiera interesado en temas de este tipo. El título es Datos para la historia de la semántica. Profesor Abad, ¿se conoce la historia de la semántica, así como pregunta general? Sí. Yo tengo ahora mismo dentro de mi trabajo en la Universidad de Distancia y en general de mi trabajo como modesto profesor e investigador, tengo la responsabilidad de explicar una asignatura de semántica que es en realidad la única que hay en el grado aquí en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hace años la expliqué o intenté explicarla en la Universidad de Valladolid. Cuando hice un manual que sirviese para los estudiantes, un manual de en torno a 200 páginas, aunque ahora la segunda edición de ese manual tiene unas 225 o algo así, estuve buscando, con ayuda de los medios informáticos que hoy existen, si en efecto existía alguna historia de la ciencia semántica. Y no encontré que existiese ninguno, en lengua castellana me refiero. No encontré ninguno, lo cual me incitó a intentar escribirlo. En efecto, esta obra, que está publicada por la editorial universitaria Ramón Areces, así se llama, y que se llama Presentación de la Semántica, y que, como digo, tiene 2 ediciones, la última de las cuales de hace unos meses, de 2014, es quizá, y lo digo con toda naturalidad y sencillez, la primera historia de la semántica que se hace en lengua española, aunque naturalmente es sintética. Debo decir que la segunda edición tiene páginas de ampliación sobre la primera, pero efectos didácticos, lo digo por algún alumno de mi asignatura que esté oyendo estas palabras. Durante el presente curso 2014-2015 va a valer tanto el manejo de la primera edición como el de la segunda. O sea, y dicho en términos muy coloquiales y muy prácticos, no se va a preguntar ningún añadido de la segunda edición en el examen. Me gustaría que hablase de alguna manera de algo muy concreto de la semántica y muy, muy interesante, cuanto menos curioso. Háblenos de ciencia cultural y ciencia natural. Sí, bueno, esto se aplica a cualquier materia, a cualquier disciplina, también a la historia de la lengua española, que es la otra materia que yo ahora mismo tengo la responsabilidad de impartir, y se trata de lo siguiente. Hoy día se ha extendido la idea y hay profesores que son relevantes en su especialidad, pero no en otros aspectos de la filología que no son de su especialidad, que difunden la idea de que la bibliografía de hace un año, de hace 2 años, de hace 3 años, ya está obsoleta, está anticuada. Incluso se dice, yo lo he oído decir varias veces y a lo mejor incluso hasta lo he leído, que un trabajo escrito, bien sea libro, bien sea artículo, cuando se está imprimiendo en una editorial, en una revista, etcétera, ya está anticuado porque ya hay otro que lo va a sustituir. Eso constituye un grave error y un desenfoque absoluto, porque una cosa son las ciencias culturales y otra las ciencias naturales. En las ciencias naturales, un hallazgo supera al anterior. Por ejemplo, un programa informático mejor hecho supera a un programa informático más anticuado. Una lavadora, una nevera más actualizado vuelven inservibles la lavadora anterior, la nevera anterior, el ordenador anterior, etcétera. Pero en la ciencia cultural las cosas no se sustituyen, sino que se suceden.
nadie quemaría los cuadros de Velázquez porque existe Goya, y por lo tanto, como existe Goya, ya Velázquez no tiene nada que decirnos. O existe Picasso y por eso quemamos los cuadros de Goya, etcétera. Espero saberme explicar. Hoy día hay un novelista de gran importancia, aunque lo que se llama un autor de culto sea un autor minoritario, que se llama Luciano González Ejido, que firma Luciano G. Ejido, tiene sus novelas en Tusquets. Y porque este autor escriba buenas novelas, a nadie se le ocurre destruir todos los ejemplares del Quijote o todos los ejemplares de Fortunata y Jacinta. O sea que hay que saber que la ciencia cultural acumula logros, mientras que la ciencia natural sustituye logros. Espero haberme sabido explicar. Por eso Mario Vargas Llosa, cuando recibió en su discurso de aceptación del Premio Nobel, el día 7 de diciembre del año 2010, decía en ese discurso de aceptación que no debemos retroceder a la barbarie de la incomunicación y que la vida no se puede reducir al pragmatismo de los especialistas que ven las cosas en profundidad pero ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Yo creo que ha quedado muy claro, además muy preciso, el profesor Abad Nebot cuando ha hablado de ciencia cultural y ciencia natural. Profesor Abad, ya que estamos hablando de historia, de la semántica, ¿qué le parece si hacemos un recorrido a través del tiempo, un itinerario histórico? Hablamos de algunos autores de las décadas finales del siglo XIX y comienzos del XX. Bueno, lo anterior que he subrayado de la ciencia cultural venía a cuento de que efectivamente la semántica no es solo lo último que se ha publicado de semántica, sino todo su recorrido. Y unos autores no necesariamente superan a otros. Antes no lo he dicho, pero ahora lo digo, en cualquier materia, no necesariamente lo más reciente es mejor. Hay cosas que son insustituibles y si son insuperables, no están superadas aún. Por eso ha de conocerse, o es deseable que se conozca toda la trayectoria de cualquier materia. Por poner el ejemplo que yo siempre suelo poner, en filología española, Menéndez Pidal no está en absoluto ni obsoleto, ni superado, ni nada. Él evidentemente no sabía todo lo que hoy sabemos, porque no podía saberlo, pero evidentemente hay que partir de él. Y digo evidentemente porque, por poner un caso concreto, su manual de gramática histórica española, en mi opinión, es el mejor para iniciarse en la materia. Y es el mejor porque no da nada por sabido, mientras que otros manuales que hay en el mercado dan cosas por sabidas y resultan más difíciles. Yéndonos a la semántica, debemos remontarnos sobre todo a un filósofo, a Stuart Mill, o sea, hacia mitad del siglo XIX, hasta 1843. En 1843 publica John Stuart Mill, y discúlpese si pronuncio mal algunos nombres propios, una obra que al traducirse al castellano en 1917 se llamó Sistema de Lógica Inductiva y Deductiva. O sea que Stuart Mill es un autor al que hay que ver inexcusablemente. Nos remontamos pues hacia mitad del siglo XIX. Por ejemplo, Stuart Mill decía en relación al contenido significativo de las voces. Dice, un nombre general es un nombre susceptible de ser aplicado con verdad y en el mismo sentido a una cualquiera de un número indefinido de cosas, por ejemplo, silla. Dice, el nombre individual o singular es un nombre que no puede ser afirmado con verdad en el mismo sentido más que de una sola cosa. Si yo digo silla, se trata de un nombre general. Si digo Juan, es un nombre individual o singular. Y decía Stuart Mill, el nombre general es aquel que puede ser atribuido a cada individuo de una multitud. En fin, hay muchas afirmaciones. En el manual de referencia que yo he dicho pueden encontrarse los fragmentos concretos de Stuart Mill que cabe tener presentes en la presentación de la semántica, que ya he dicho de la editorial Ramón Areces. Pueden encontrarse las citas pertinentes de Stuart Mill. O sea, nos hemos remontado hacia la mitad del siglo XIX y al sistema de lógica inductiva y deductiva. Y decía, en relación al cambio semántico, decía Stuart Mill, hay un doble movimiento que se produce
en las lenguas. Y decía él en concreto, el uno de generalización, que hace continuamente perder a las palabras una parte de su connotación, registre su sentido y extiende su aplicación, y el otro de especialización, para el cual otras palabras o las mismas palabras reciben continuamente una connotación nueva y toman una significación adicional por la limitación de su uso a una parte solamente de los casos en que podía con propiedad emplearlos antes. O sea, el doble movimiento que todos los autores han subrayado luego de la extensión de la significación o de la reducción de la significación. Ya digo que estamos hacia mitad del 19 y el estudio de la semántica se va a ir intensificando conforme avance la segunda mitad del 19. Un autor que hay que tener en cuenta también, tiene varias obras, pero una de ellas es La Vie du langage, que está publicado en París en 1875. Como vemos, hemos pasado de mitad del 19 ya a 1867 o 1875, es cuando escribe este autor americano. Y ya digo que se van sucediendo los estudios de semántica conforme van avanzando las décadas finales del 19 y del 20. Un autor francés que también importa es Dosat, Albert Dosat, tanto en su libro La vida del lenguaje como en otro libro suyo que se llama La filosofía del lenguaje. Dosat entra ya en el siglo XX, pero antes, a principios del XX, un profesor de la Universidad de Yale que se llamaba Hans Hertel, que publicó una obra, lecturas en el estudio, lecturas para el estudio del lenguaje, podemos traducir así el título, ya dedicó un capítulo a lo que él llamaba semantic change, o sea, al cambio semántico. De acuerdo con la orientación general de la lingüística a fines del 19, principios del 20, lo que se estudia en semántica justamente son los cambios. Otro texto de referencia para la época, ya entramos en las décadas iniciales del 20 o seguimos el de Carnot. Carnot escribió un libro que se publicó en Lovaina en 1927, La science du mot, traité de sémantique. Estas obras, ya digo, que están sintetizadas en el manual al que hemos hecho referencia, y por lo tanto allí se puede encontrar la exposición. Digo que allí se puede encontrar por la sencilla razón de que asuntos tan teóricos y tan abstractos es muy difícil transmitirlos en una charla radiofónica como la presente. Un catedrático de Granada, Alberto Gómez Izquierdo, era catedrático de lógica, pero también escribió sobre semántica en su obra Análisis del pensamiento lógico. Alberto Gómez Izquierdo era un sacerdote, y tengo que decir, y este dato quizá no le honra, que si no me engaña ahora mi memoria, fue uno de los miembros del tribunal de la cátedra que hizo catedrático a don José Ortega y Gasset, y votó en contra, no lo votó. Esto suele ocurrir cuando en las oposiciones a cátedra de universidad, cuando existían, que a veces el paso del tiempo demuestra que los candidatos que fueron rechazados por el tribunal muchas veces son mejores que los jueces de ese momento. Y le pasó a don Alberto Gómez Izquierdo en relación a Ortega y Gasset. Y ya digo que en ese libro suyo, que tampoco es muy fácil de encontrar, tiene 2 tomos, pero que se llama Análisis del pensamiento lógico, se encuentran referencias a lo semántico. Dice, por ejemplo, don Alberto, decía, Aristóteles dividió las palabras en semánticas y no semánticas, nombre y verbo por una parte y partículas por otro. Los dialécticos separaron posteriormente en las partes del discurso unas que llamaron categoremáticas y otras sin categoremáticas. Las primeras de por sí tienen un significado completo, y las segundas, para tener algún sentido, necesitan de otra palabra, y por sí solas no pueden ser ni sujeto ni predicado. Él insistía, a Gómez Izquierdo, que todas las palabras son polisemánticas, o sea, efectivamente no existe una voz que tenga un solo significado.
sino que suele tener varios significados, etcétera. Finalmente, no quiero dejar de mencionar a Amado Alonso. Amado Alonso no escribió directamente de semántica, pero sí que se refirió al paso en un libro suyo que se llama El problema de la lengua en América, que lo publicó Espasa Calpe en 1935 y que luego nunca se ha sido reimpreso. Hablaba de lo que es la significación. Y decía, por ejemplo, don Amado, el diccionario consigna la significación de cada palabra, declara el objeto o realidad a que se refiere la palabra. Los diccionarios no se proponen otra cosa que registrar la significación de la palabra, su referencia lógica a un objeto. La significación de una palabra está determinada por el modo de engranarse con las demás significaciones. Esto si vemos una afirmación claramente estructuralista. Las significaciones dependen unas de otras. Cada significación está limitada y precisada por las vecinas. Una palabra cobra su sentido pleno solo gracias al principio subordinador y coordinador con que el hablante la engancha con otras palabras. Ya digo que aquí lo que está diciendo es que una voz se delimita su forma del contenido, su significado, con otras voces. Les recuerdo que estamos en un espacio de radio de la UNED, sin distancias, que estamos hablando de filología. El título del espacio es Datos para la historia de la semántica. Está a cargo del profesor Francisco Abad, que es catedrático de lengua española en la UNED. Hemos tratado hasta aquí de si se conoce la historia de la semántica, de lo que es ciencia cultural y ciencia natural, y ha hablado el profesor Abad de algunos autores de las décadas finales del siglo XIX y comienzos del XX. Profesor Abad, si hablamos de insustituibles en semántica, hay que hacer un espacio especial para hablar de Ferdinand de Saussure. ¿Qué nos puede decir de Saussure en relación con la semántica? Sí. Saussure es un caso de lo que hablábamos antes, de que en las ciencias del espíritu, en las ciencias culturales, no se puede dar por obsoleto y por anticuado a un autor o una obra que sea relevante, que sea significativa y que contenga reflexiones que siguen estando vigentes. El ejemplo paradigmático de esto que digo es justamente el curso de Lingüística General de Saussure. Mi experiencia como profesor me dice que hoy día no suele estudiarse a Saussure y, sin embargo, tiene reflexiones que son absolutamente fundamentales. Lo que decía Amado Alonso de que cada significación se delimita por las vecinas, justamente es una manera de explicar lo semántico que deriva de Saussure, aunque don Amado lo da por sabido y no lo subraya. El concepto de valor lingüístico en Saussure es absolutamente fundamental para entender lo que es el significado de una palabra, la significación de una palabra que depende de las otras, lo que posteriormente se llamó la forma del contenido léxica. En el manual que hemos hablado se hace en una exposición de Saussure completo. Se habla de lo que es de lo que él entendía por semiología, que decía lo siguiente: se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. Tal ciencia sería parte de la psicología social y, por tanto, de la psicología general. Nosotros la llamaremos semiología. Tal ciencia debe analizar en qué consisten los signos y cómo su empleo, cuándo son las leyes que lo gobiernan. Y dice, la lingüística no es más que una parte de esta ciencia general. No está de más recordar lo que Saussure entendía por semiología en el marco de la ciencia y qué tiene que ver la lingüística con esa postulada semiología. Hay que tener en cuenta además la noción de valor lingüístico, como hemos dicho. Sin Saussure no se entenderían los prolegómenos a una teoría del lenguaje de Gessler, que es posterior. Háblenos, profesor Abad, de José Luis Rivarola. Sí, entre los autores españoles, de habla española, desgraciadamente desaparecido hace muy pocos años,
se encuentra el peruano José Luis Rivarola. José Luis Rivarola tiene una obra que se llama Signos y Significados, ensayos de semántica lingüística, que parece haber pasado un tanto inadvertida y donde habla de semántica en muchas de sus páginas. Dice, por ejemplo, los signos del lenguaje existen para trascenderse, es decir, para apuntar a algo diferente de ellos mismos. Efectivamente, un signo en el lenguaje es una construcción formal o, como se dice más técnicamente, un constructo formal que lo que hace es referirse a la realidad. Tengo que decir al paso que no debe, que se usa muchas veces un anglicismo muy crudo cuando se dice cuál es el referente de esta palabra, o cuando se habla de una persona en la vida social que es referente. No, los signos del lenguaje no son referentes, sino que tienen referidos, tienen objetos referidos o hacen referencia a o una persona en la vida social es una referencia para tal materia o para tal actividad. Por ejemplo, una cantante de ópera pues puede ser una referencia, pero no un referente. Es un barbarismo idiomático el decir eso de referente, y eso ha de cuidarse en la lengua. Lo mismo que se me está ocurriendo ahora. Es un barbarismo ir por las emisoras que el Barcelona tiene un jugador que se llama Mascherano. No, es Mascherano. O sea, el uso del idioma es muy importante, mucho más en filología. Bueno, decía Rivarola también, por ejemplo, dice, los significados que se reconocen en los usos no pueden predeterminar estos usos de manera absoluta. Cualquier hablante es capacidad de establecer nuevas correlaciones, entiéndase por correlaciones referenciales. Esta dinámica constituye uno de los principales factores del cambio semántico, que ocurre cuando una nueva correlación referencial se consolida en el uso y pasa a formar parte del significado. O sea, efectivamente, existe la innovación en semántica como existe la innovación en fonética, etc. Toda definición del significado, continuaba por ejemplo Rivarola, se expresa por medio de otros signos, de modo que entre lo definido y lo que se define se establece alguna forma de equivalencia. Esto es lo que una autora francesa, la profesora María José Rey de Bob, llamaba ecuación sémica. O sea, hay un signo que para definir su significación lo hacemos mediante otros signos y se establece ahí una ecuación sémica, o sea, una ecuación de significaciones. En fin, invito yo a tener también presente, porque no suele tenerse en cuenta, el libro que he mencionado de José Luis Rivarola, Signos y Significados, que además no es nada fácil de conseguir. Yo pude leerlo porque la universidad, la Universidad de Distancia en este caso, lo consiguió mediante el sistema de préstamo interbibliotecario. Estamos agotando ya los minutos finales de nuestro espacio, pero si quiere añadir algo más a sus datos para la historia de la semántica, profesor Nebot. Sí, bueno, yo voy a añadir una cosa, y es que esta charla tiene lugar el día que en el calendario es el martes de carnaval. Martes de Carnaval, como he sabido, es una obra de Valle Inclán, y entre sus editores, lo editó en Espasa Calpe, el profesor Ricardo Senabre Sempere. Quiero mencionarlo porque este profesor ha muerto este mismo mes de febrero en que tenemos esta charla, este mes de febrero de 2015, y viene a cuento no solo por expresar el respeto que en nombre de mis alumnos y en el mío yo expreso en este momento a su memoria, sino porque es un autor que se interesó mucho por el léxico, por las significaciones, etc. Cualquiera que lea publicaciones suyas verá que hace muchos análisis de la parte fónica de la lengua literaria, pero también de la parte léxica y semántica. Por ejemplo, él dedicó un artículo a la expresión esta que aparece en la verbena de la paloma,
dar el opio, o sea, una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia. En fin, dar el opio quiere decir que me gustan, o como dice la gente joven o los modernos, me ponen. Bueno, pues eso, efectivamente. Valga esta referencia con la que acabo para expresar, como he dicho, en nombre de mis alumnos y el mío, el respeto a la memoria de este investigador que era muy relevante. Fue catedrático de Salamanca, de Cáceres, de Granada, de Cáceres y de Salamanca, y por azares de la vida administrativa, los dos desaparecidos profesores, Fernando Lázaro Carreter y Ricardo Senabre Sempere, ocuparon la misma plaza que yo tuve el honor de ocupar en la Universidad de Salamanca hace ya años, antes de venir a la UNED, y por eso los hechos administrativos de la vida pues también nos han unido. Invito a todos los estudiantes y a toda persona de buena voluntad que haya oído estas palabras, esta pequeña charla, que se interesen por la historia de la lingüística, a interesarse por la historia de la semántica en particular, y como modesta ofrenda pues tienen la pequeña historia de la semántica que me he esforzado en hacer expresamente para mis alumnos. Pues con este recuerdo emotivo y cariñoso a la figura de Ricardo Senabre por parte del profesor Francisco Abad Nebot, catedrático de Lengua Española en la UNED, terminamos este espacio. Gracias, profesor Abad, y hasta otra nueva ocasión. Sí, muchas gracias, con mucho gusto seguiré viniendo y con mucho gusto sigo atendiendo a través del correo electrónico a los alumnos.